Ya. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio de método de malla, ¿ya? Voy a tratar de dibujarlo lo más rápido posible. Ustedes saben si tienen alguna duda, me interrumpen al tiro, chiquillo, porque creo que mañana no sé a qué hora es la prueba, pero idealmente es que ya, yo que parece que no tienen más clases hasta la prueba. Ya es algo grande el circuito, pero es para hacerle varias cosas. Chiquillos, ¿me dan un momento? Yo, yo. No sé si escuchan un perro, pero lo voy y vuelvo al tiro. Ya, ahora sí. Menos. Voy a omitir los ohm para hacerlo más rápido, ¿ya? Todo esto no. Esto es, acá es, no es A, B, D y C. Y me piden calcular diferencia de potencial entre A y B, ¿ya? Entonces me están pidiendo A y D, disculpen, A y D. Entonces me están pidiendo el voltaje que está acá. Si yo pusiera un tester acá, así, voy a poner una B. Están preguntando qué me mostraría ahí la pantalla, ¿ya? Entonces acá, obviamente lo vamos a hacer por método de mallas, pero acá, ¿cómo podrían plantear mallas? Si es que hay cables cruzados, ¿cómo se podría hacer? El profesor le habló de circuitos planares, si alguien me puede confirmar. No, creo que no, nunca escuché eso. Ya, entonces,
el método de mallas siempre se puede hacer en circuitos planares, ¿ya? O sea, me refiero a circuitos planares que se puedan dibujar sin que una rama esté encima de la otra, ¿ya? En este caso, este circuito es planar, ¿ya? Pero hay que arreglarlo. Hay otros casos que eh, no son planares y ahí, bueno, ahí se tendría que hacer por método de voltaje de nodos o solamente tirando ecuaciones, ¿ya? La cosa es que tienen que siempre pensar que acá se tiene que volver a dibujar este circuito para que nos queden ramas que nos queden encima. ¿Ya por qué? Porque nosotros acá, eh, en el papel, mejor dicho, nosotros dibujamos una malla, o sea, una corriente de malla, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros lo que podemos hacer es mover esta rama, ¿ya? Esta rama, moverla hacia afuera, ¿ya? Sin dejarla de tener conectada entre C y A, ¿ya? Pero aparte de eso, si nosotros la movemos acá, me va a quedar una malla, dos, tres, cuatro mallas. Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Me quedaría un sistema de 4x4. Eso es difícil de calcular eh, sin el computador o con una calculadora. Entonces, acá lo que podemos hacer es reducción. ¿Se le ocurre qué reducir? Me le doy pista acá. Miren acá. Tengo una fuente de voltaje de 2 volts en serie una resistencia. Entonces nosotros lo que podemos hacer acá es ir reduciendo hasta dejar solamente una resistencia y una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, miren, No, podéis transformar la fuente de voltaje en una de corriente. sí, po, Ahí. pero la Ah, idea, la idea es desarrollarlo por método de mallas. ya. Entonces, el método de mallas hay que ir haciendo LBK. Entonces, si dejo una fuente de corriente, voy a tener que dejar una incógnita que es el voltaje de esa fuente de corriente, lo que voy a tener que hacer en este caso, ¿ya? Porque ahora acá no puedo hacer un cambio de fuente porque está en serie la resistencia, ¿ya? Ya, entonces, dibujémoslo así. Tengo, para no dibujar el circuito completo, tengo esto, ¿cierto? Lo otro, chiquillos, si nos tira el tema del aviso y no hemos terminado, lo hacemos los del otros días que se desconectan, yo lo aviso por WhatsApp y se conectan de nuevo, ¿ya? Lo hacemos cortito. Entonces, esto puede pasar a hacer esto. Acá, nótese que estamos en el nodo D y C. Entonces, acá, si nosotros hacemos el cambio, tendríamos resistencia y una fuente de corriente. Y esta fuente de corriente por la polaridad está hacia allá, ¿ya? Y acá tengo 2, 2 y 1, ¿ya? Por la ecuación, ¿ya? Ley de Ohm. Ya entonces tengo una de 1 y acá puedo reducir esta resistencia, ¿cierto? Entonces las puedo reducir y me va a quedar una resistencia la voy a colocar en rojo. Acá si yo la reduzco me va a quedar una resistencia acá de 1, ¿ya? ¿Alguien tiene una duda de por qué queda 1? ¿O lo desarrollo completo? Ustedes tienen que hacer esto, chiquillos. Hacer 2 a la menos 1 más 2 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. Que es lo mismo que hacer 1/1/2 más 1/2. Que es como se suman en paralelo las resistencias. Ya si ustedes desarrollan eso les va a dar 1. ¿Ya? En pocas palabras, cuando ustedes tienen un paralelo de dos resistencias de igual valor, el resultado va a ser la mitad del valor de la resistencia. ¿Ya? Son cosas que igual hay que saber para que de repente los circuitos están hechos para que lo hagan rápido. ¿Ya? Entonces acá si yo tengo eh, un ohm y un amper, acá voy a tener
menos más. Acá obviamente estamos DC, DC. Y acá va a quedar un ohm y un volt. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso? Ya, asumo que todo bien. Entonces, volvamos a hacer el circuito, ¿ya? Entonces acá, vamos a hacerlo rápido. Y la resistencia que estaba acá, la de 1 la voy a sacar afuera, ¿ya? Lo que les comentaba. Entonces acá voy a tener el circuito así. Disculpen lo desordenado. Ahí. Y ahora voy con las polaridades. Acá tengo esta que va hacia abajo. Esta es de 1. Este es menos más, ¿cierto? Y acá es de 2, de 8. Este es de 1. Este igual es de 1. Este es menos más 1. Este es 2. Es 1 amper. Esto es volt. Y esto es 1. ¿Ya? Y acá 1 igual. Entonces ahora puedo empezar a aplicar el método de malla. ¿Ya? Entonces con rojo lo primero que hacemos es plantear las corrientes. Entonces yo voy a plantear una corriente acá que va a ser I1. Otra corriente acá que va a ser I2. Y otra corriente acá que va a ser I3. ¿Ya? Luego de eso, a mí me gusta colocar las polaridades al tiro, ¿ya? Entonces acá más menos. Sigo por esta malla. Acá tengo más menos. Sigo acá más menos. Y no tengo ningún otro elemento. Para la corriente 2, acá va a estar el más y acá va a estar el menos. Luego sigo más menos. Para la corriente I3, acá va a haber un más, un menos, más menos, más menos. Ya, ahí tengo todas las polaridades y tengo puestas las corrientes. Acá, antes de resolver cualquier cosa, se pueden observar el, el circuito y ya saber cuánto vale una de las corrientes. ¿Alguien se atreve a decir cuánto vale una de las corrientes? Un amper. La 3 y 3 un ampero. Ya, muy bien, chiquillos. Entonces acá al tiro yo sé que I3 es igual a 1 amper. ¿Por qué? Porque yo definí esa corriente que va bajando y la fuente de poder obviamente tiene el signo hacia abajo de la dirección de la corriente, por lo tanto coincide. Si hubiese sido al otro lado, hubiese sido menos 1, ¿ya? Ya, entonces tengo eso y luego voy a empezar con las mallas, ¿ya? Entonces voy a empezar con la malla 1 referente a la corriente número 1, ¿ya? Entonces la voy a partir desde acá. Y acá voy a decir, yo obviamente voy con el segundo signo, tengo 1 por I1, voy a colocar el 1 para que no se enreden, ¿ya? Que solamente, obviamente estoy haciendo una LBK acá. Voy a anotarlo. Luego tengo, el segundo signo es 2. Luego acá voy menos 1. Y tengo dos corrientes que pasan por este elemento. Y por lo tanto esto es 1 menos y 2, ¿ya? Luego tengo acá menos 1.
Y acá igual tengo dos corrientes. Entonces voy recorriendo con la I1, esta se coloca primero, menos I3. ¿Ya? Y acá el último elemento, el segundo signo es positivo, por lo tanto más 1. Y esto igual a 0. ¿Ya? ¿Voy muy rápido, chiquillo, o entienden? ¿Alguien se quedó colgado con algo? Que aprovecha el tiro, miren que mañana es la prueba. ¿O todo bien? Creo que todo bien. Ya. Entonces, acá voy a ir a la segunda malla, que va a ser esta. ¿Ya? Y voy a partir desde acá. Entonces, acá digo, voy con el segundo signo, que es negativo en el caso de estos signos, ¿ya? Obviamente estoy respetando, si voy con la corriente I2, los signos que planteé para la corriente I2, ¿ya? Entonces digo menos 1, paréntesis, porque sé que pasan dos corrientes por ahí. Yo voy con la I2 primero, y la otra corriente es I1, menos I1, ¿ya? Luego, el segundo signo es negativo, por lo tanto tengo menos 2. Después, el segundo signo acá de la fuente es más, entonces más 8. Sigo la malla, tengo, el segundo signo es menos 1, y acá igual tengo dos corrientes. En este caso sería I2 menos I3. Y ya llego al punto X, no hay ningún elemento, por lo tanto es igual a 0. Ya luego, acá tengo 3, pero acá me falta algo. Acá me falta, como yo estoy planteando LBKs, me falta definir el voltaje de la fuente de corriente, que es lo que les decía antes, ¿ya? Acá no puedo escapar de eso porque no puedo hacer una reducción ni transformación de nada, ¿ya? Entonces acá yo esta la voy a definir como UG, ¿ya? Entonces ahora puedo seguir haciendo las ecuaciones. Y voy a partir acá. Entonces acá tengo, el segundo signo es un menos, por lo tanto tengo menos 1. Luego menos 1, y acá tengo un elemento en donde pasan dos corrientes. Voy recorriendo con la I3 primero, menos la I1, que es la otra corriente que pasa por el elemento. Sigo acá, tengo menos 1, I3, menos I2. Y acá yo planteé así obviamente, como está el signo hacia abajo, así va a ser la polaridad, ¿ya? Entonces, tengo acá menos V, y el último elemento es 2, y acá el segundo signo es menos 2, y 3, igual a 0, ¿ya? Entonces acá lo que tengo que hacer es ordenar las ecuaciones y reemplazar el I3, ¿ya? A ver, espérenme. Acá tengo una aclaración. Cuando pasa la corriente por acá, esto es más menos, ¿ya? Y si yo tengo una fuente de voltaje, se asume que sale por el negativo o sea, por el positivo la corriente, ¿ya? En este caso yo voy a poner esa polaridad y el circuito me va a entregar el signo bien puesto del UG en este caso, que es el voltaje, ¿ya? Yo podría ponerlo menos más y también el circuito me va a... Las ecuaciones me van a rectificar cómo era la polaridad de eso. A lo mismo que el tema de las corrientes cuando hacemos la LBK y de repente me da que la corriente era negativa, ahora positiva. ¿Se acuerdan de eso de la otra ayudantía? Que las mismas ecuaciones rectifican para dónde va la polaridad de, en este caso, la corriente o los voltajes, ¿ya? No sé si se los comenté en el caso de los voltajes, pero
pero sí recuerdo que en el caso de las corrientes, para alguien que no haya visto la ayudantía, ¿ya? Entonces, tengo estas ecuaciones y las vamos a arreglar, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a la ecuación, chiquillos, o está todo bien? Podría ya ser así como una malla, por ejemplo, por los lados del cuadrado más grande. Por acá, ¿Sí? sí. Sí, sí se puede ¿Y, hacer, y pero despe- y podríais despejar el VG con la ecuación 3 y con la del cuadrado? Sí, ¿cómo, para cómo? saber cuánto vale. Si así la malla del cuadrado rectángulo. Ponte tú si nos piden el voltaje de la fuente de corriente que hay. Ujú, Y tenemos la ecuación 3 y hacemos la ecuación del cuadrado grande. Para ¿ya? despejar podríamos igualar esas dos ecuaciones para despejar el voltaje que hay ahí mismo. Sí, sí, de hecho, la LBK la puedes hacer donde tú quieras, ¿ya? De hecho, podríamos hacer una acá o sea, se puede hacer una acá, se puede hacer una acá afuera. Lo único que por método y por costumbre uno hace las mallas que están adentro de la malla grande, entre Ya, comillas, ¿ya? Pero tú, para tus ecuaciones, puedes sacar ecuaciones eh, que hayan disponible en el circuito si es que te hacen falta. Si en este caso la incógnita, si te das cuenta, es I1, I2 y en este caso el voltaje de la fuente de corriente. Pero si yo tuviera otra incógnita, yo también podría plantear otra ecuación acá, ¿ya? Y ahí tendría cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas, ¿ya? De repente, no tanto en ramo electrotecnia, sino que otros ramos se van a topar con cosas así, ¿ya? Y tienen que sacar ecuaciones para poder resolver el sistema, ¿ya? Oye, ¿Sí? como tenemos I3, no podemos haberlo reemplazado en la ecuación 1 y 2, ¿no? O no me va a dar el resultado correcto. Sí, 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 de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero sí o sí tengo que poner un UG, que nunca lo había hecho así. Es que cuando tú planteas una LBK, necesitas saber el voltaje de este elemento, ¿ya? Como tengo una fuente de corriente, necesito colocar la incógnita de la fuente de corriente, que en este caso sería el voltaje, porque estoy realizando una LBK. También tampoco sé la resistencia interna de la fuente para poder colocar 1 por el R de la resistencia interna de la fuente. No sé si me entiendo. Podría haber puesto Sí, sí. eso o poner el voltaje directamente, ¿ya? Pero como tengo que hacer una LVK y obviamente la LVK son sumas de voltaje, tengo que agregarle la incógnita del voltaje a la fuente de corriente. Por eso les decía cuando les presenté los métodos que hay que ver cuántas fuentes de voltaje o de corriente tiene el, el circuito para poder saber cómo se me va a hacer más fácil resolverlo, ¿ya? Pero en este caso, por eso les coloqué este ejercicio, porque no me podía librar de colocar esa incógnita de voltaje. ¿Se entiende o no? Sí. Y que en delante hice uno, pero no fue necesario poner eso. ¿Cómo? En delante hice un ejercicio con LBK y no fue necesario poner esa incógnita, UG, ¿En dónde? ¿Dónde? en una guía. Pero Es que de repente no es necesario hacerlo porque eh, ya. Igual, sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo lo que ahora me dice. Que podría no haberlo colocado y haber resuelto solamente con esto. sí, Sí, pero después me piden. A ver, déjame revisar mi apunte acá. Verdad, tienes razón. Sí, sí se puede. Me atrevo a decir que sí se puede. ¿Por qué? Porque ya teniendo estas ecuaciones yo ya voy a tener las tres. Pero resolvámoslo así y después ustedes prueban si es que se puede con estas dos. ¿Les parece? sí, sí, mejor. Ya. Ya, yo lo resuelvo con el UG para que tengan un problema resuelto así y ustedes lo libren. Que pensé que era este voltaje que me pedían. Entonces después hay que hacer una LBK, pero era una LBK de este lado. ¿Ya? Ya, pero miren, resolvámoslo y después ustedes se pueden sacar dudas haciéndolo
Después, si quieren, lo pueden hacer por método de voltajes de nodos, si quieren también. Sí, eso es algo bueno que ustedes pueden hacer los ejercicios con los métodos que quieran y así, si yo les doy el resultado, yo igual me aseguro de que esté bueno. Y entonces ustedes lo pueden ir, no sé, ya, este lo voy a hacer por este método, por superposición o por lo que ustedes quieran, pero todos les tienen que dar el mismo resultado, ¿ya? Y bien pensado, acá no se ve quién era, pero quien se dio cuenta está muy bien, ¿ya? Ya, entonces voy a seguir y al arreglar la ecuación nos van a quedar así. Igual estos ejercicios eh, los tengo desarrollados igual hace tiempo y no se me había ocurrido hacer ese detalle de los dos, al que le había mostrado antes, sí. Pero no es malo tampoco saber cuánto vale el voltaje de esa fuente. Tómenlo como si lo hubiesen pedido también el voltaje de la fuente, el ejercicio, ¿ya? Y me va a quedar 6 minutos, chiquillos. Entonces voy a plantear estas ecuaciones y hacemos lo de cambiar, cerrar la sesión y volver a abrirla, ¿ya? Acá igual es 1 Dale, dale. más 4 y 3. Igual a menos 1. Ya. Entonces, cierro la sesión y la abro al tiro, ¿ya? Le aviso por WhatsApp. ¿Les parece? No me acuerdo cuántos participantes teníamos. ¿Alguien vio más o menos cuánto éramos? No tengo idea, pero éramos más de 6. Ya, esperemos un ratito. ¿Quién es el que se dio cuenta de las ecuaciones? O sea, yo te dije, pero no sé si me di cuenta, pero ¿cómo No, se llama? está. Nunca había visto eso del UG, por eso te hice esa pregunta. Ah, ya. Ya que ese ejercicio lo revisé y lo había resuelto colocándole un voltaje a la fuente, entonces dije, ya le voy a llevar ese para que lo vean. Si sabía que no le había, por lo menos yo mostraba un ejercicio así. Si el profe tampoco, nunca había hecho yo sacarle el voltaje a la fuente de corriente. Entonces, para que lo vean que igual se puede hacer. Eh, ya, 9, esperemos un minutito más después hacemos uno de método de nodos, que también puede que entre sí o sí. Yo encuentro que superposición igual es más llevable que el otro porque anuláis toda la otra fuente y te dedicáis solamente con la fuente que vais a analizar. Y así. O no, igual tampoco hicieron ejercicios con el profe. ¿Cómo? ¿Ejercicio de qué? ¿De superposición? Sí, superposición. No sé, Yo pero estoy, contigo yo estoy hicimos uno. perdido en eso. Sí, Sí, yo estoy perdido en eso. ya, entonces hagamos uno después de hagamos uno con superposición. ¿Ya? Porque eh, los de método de nodo, igual parece que hicimos un ejercicio hasta con una fuente dependiente. Y superposición lo abarqué en el ejercicio de la ayudantía 3, creo. Ya, Sí. y ahora creo que estamos todos. Ya, entonces, sigamos. Ya, entonces tengo esta ecuación y como I3 es igual a 1, las ecuaciones van a quedar así. Tengo 3 y 1 menos 1 y 2 igual a 4. 2 menos 1 más 2 y 2 igual a 7. Y la tercera
tengo menos 1 y 1, menos 1 y 2, igual a voltaje de la fuente, menos 5. Ya, y acá está el sistema que tienen que resolver. Ya, en este caso, si ustedes lo quieren colocar en la calculadora, este quedaría acá como menos UG, y acá sería como 0 por UG, y así 0 por UG, y acá menos 1 por UG, y lo colocan en la calculadora, esta pluma que todos usamos, ¿ya? Pero si tienen, ahí no sé no sé qué programa utilizan, pero yo me refiero siempre al orden, porque así es más fácil colocarlo en la calculadora, ¿ya? Siempre dejar primero la I1, después I2, I3. En este caso esta sería, entre comillas, la incógnita 3. Tendría que ir a este lado por el tema de orden que piden las calculadoras, ¿ya? Entonces, con este sistema se los voy a resolver, porque igual lo tengo resuelto acá a mano, ¿ya? Entonces, voy a usar la ecuación 1 y la 2, ¿ya? Y a la 2 la voy a multiplicar por 3. Ya. Entonces acá tengo I1 menos... No sé si el profesor les dijo que podían usar eh, calculadora Tengo la o... misma duda. Necesito saber eso. Ya, yo le voy a preguntar al Pero que salgan aquí el Cuyo. también. Podría decirlo si es que alguien le preguntó, porque eso hay que preguntarlo igual, porque no sé, tengo profesores que dejan usar hasta Malda, pero, no sé qué dijo el profe acá, ¿ya? Entonces acá esto lo sumamos, tenemos 5 y 2 y 25. Entonces acá y 2 va a ser igual a 5. De hecho, si se fijan, ahí ya con esas dos ecuaciones, con I1 y 2 ya está resuelto el sistema, ¿ya? Pero planteé la tercera ecuación para después, cuando tenga I1 y 2, uso la ecuación 3 y sé el voltaje de la fuente de corriente, ¿ya? Entonces acá voy a otro, usando 1, acá voy a poner 3 y 1. Entonces ahora estoy usando la ecuación número 1, ¿ya? Menos 5 amperes igual a 4. Esta, ¿ya? Entonces acá voy a tener 3 y 1 igual a... No, acá hay esto no es amperes, eso es volt, ¿ya? Porque esto es una LVK. Y ahí puedo sumar con el otro que también es volt, ¿ya? Tengo 9. La confusión surgió porque es un ohm. Entonces el valor acá es 5, pero ohm por ampere da volt, ¿ya? Y acá tengo que I1 va a ser igual a 3, ¿ya? Entonces, usando 3, voy a despejar, y acá voy a tener menos 3, menos 5, y el 5 que estaba acá lo voy a pasar sumando, ¿ya? Entonces acá va a quedar más 5. Entonces me va a dar un valor de menos 3 volt. ¿Se acuerdan que les decía que si fuera una fuente de voltaje, la corriente sale por el positivo? Acá la ecuación me lo rectificó. Me dijo, como tú pusiste la polaridad, está mal,
¿ya? Está al otro lado la polaridad realmente, ¿ya? Esos detalles igual tienen que fijarse porque las ecuaciones como que entre comillas no hablan, nos dicen, oye, la polaridad estaba para este lado, estaba para el otro lado, ¿ya? Entonces ahora lo que nos preguntaron es el voltaje que hay entre A y D, ¿ya? Entonces, el voltaje que tenemos entre estos puntos. Ya, entonces yo lo que voy a hacer, voy a imaginarme acá que tengo un voltímetro y acá voy a poner el positivo y el negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están pidiendo AD. Entonces, asumo que el A para mí va a ser el lado positivo. ¿Ya? Entonces, si coloco un voltímetro así, voy a dibujar la parte acá. Tengo A, tengo una fuente ahí que está así, que es de 2, y tengo una resistencia. Si no me equivoco, esta es de 1, ¿ya? Y acá lo otro que tienen que saber es que está pasando por acá y 1 y por acá está pasando y 2, ¿ya? Porque es una extracción del circuito, ¿ya? Para hacer la LBK. Si se fijan, acá está pasando y 1 y 2, ¿ya? Entonces, yo acá voy a plantear una LBK y voy a imaginarme acá obviamente que tengo mi voltímetro que me va a decir cuánto vale UAD, ¿ya? Y así. Entonces, voy a tomar una cruz ahí para indicar dónde va a ser voy a partir mi LBK. Entonces, primero voy a considerar el segundo signo, UAB, luego el segundo signo acá que va a ser más 2, y acá va a ser, como voy a acá, se me olvidó decirles que voy recorriendo con I1, ¿ya? Entonces acá tengo más menos. Por lo tanto, yo me sigo con el segundo signo y acá va a ser menos 1, ¿ya? Y como tengo dos corrientes, coloco paréntesis y 1 menos y 2. Y ya volví a la X, por lo tanto acá es igual a 0, ¿ya? Entonces acá tengo UAB va a ser igual a 1 y 1 menos y 2 menos 2, ¿ya? Y esto acá va a ser 1, 3 menos 5 menos 2. Por lo tanto, ese voltaje va a ser menos 4 volts. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda, chiquillos? Después de plantear las corrientes, ya puedo hacer una LDK y como ya tengo el valor de esas corrientes, puedo saber el voltaje, la potencia y todo lo que tenga relación con el circuito. ¿Podrías volver al circuito un poquito? ¿Sí? Tengo una duda. Acá. ¿No ves que ahí sacaste una resistencia y la pusiste por afuera, verdad? Sí, esta. De la que estaba al medio. ¿Qué hubiera pasado si yo sacaba la otra para afuera? Si tú sacabas la otra para afuera, Habría dado el mismo resultado, ¿verdad? Sí, sí, es lo mismo. ¿Se puede hacer, no? sí, sí se puede hacer. Se puede hacer, pero también te tendría que dar el mismo resultado, lo único que quizás las ecuaciones te cambien un poco. Porque ahí, ponte tú, tirarías solamente la tiraría para el otro lado en vez de la resistencia, ¿no? Pero si cualquiera de las dos que se muevan es válido, ¿ya? Porque la idea es dejar un circuito planar, o sea que no hay una rama sobre la otra. Ya entonces tú puedes sacar esta, colocarla afuera y plantear una malla ahí, plantear otra acá
y obviamente reducir esto para que te queden 3 mallas, ¿no? ¿Ya? Igual como lo Ya. hicimos acá. Igual podrías no reducir y que te queden 4 mallas. Y ahí después ir reduciendo algebraicamente, pero la idea de estos problemas es que si ustedes hubiesen puesto, no sé, esta resistencia afuera y plantean cuatro ecuaciones, la prueba va a estar hecha quizás para 2 horas y no termines de hacer la prueba, ¿ya? Mm. Y de hecho, esta solamente se puede resolver con 2, como comentaba uno de los compañeros, ¿ya? Pero por calcular este voltaje lo dejamos con 3, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos a hacer uno de superposición, porque creo que no hemos hecho ninguno así como de superposición. Oye, una consulta antes de... ¿Sí? ¿Qué pasa si en un circuito tenemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente? Ujú. ¿Por dónde nos vamos? ¿Por LDK o LSK? Buena pregunta. Bien, delante hice uno yo Ujú. y hice Super Maya, pero no sé si lo hubiera hecho por Supernodo hubiera funcionado. Es que, te repito, cualquier método va a funcionar, si lo único que un método te va a salir más largo que otro. Yo creo que como es uno y uno, quizás los métodos te salgan lo mismo, ¿ya? Quizás te demores lo mismo con uno que con otro. Pero Hubiera si, funcionado igual. si tengo una fuente de voltaje y otra de corriente, yo lo haría por nodos, por método de nodos. Porque así no tengo que hacer lo que hicimos acá, que igual les dio como algo distinto que no habían visto a ustedes. ¿Ya? Yo me inclinaría por método de nodos. Pero a veces hay como este circuito, si ustedes lo abarcan por método de nodos, plantear esta corriente no es tan fácil como plantear la corriente que pasa por aquí, porque o sea, acuérdense que el método no plantean corrientes por mallas, no por, o sea, por ramas, no por mallas. Entonces tendría que plantear una corriente acá, allá y acá. Entonces esta es fácil de sacar, pero esta no, ¿ya? Porque acá tendría que hacer una LBK, ¿sí? Sí, sí. Vamos al otro. Ya. Entonces, una página nueva. Este igual no es tan grande el circuito, entonces acá vamos a poner. Después podríamos hacer algún ejercicio así como de la prueba pasada, así que haya sido como el más complicado, Es que así como para saber a lo que nos enfrentamos mañana. eh, yo busqué igual la prueba, no la pude encontrar, pero tengo como una parecida a lo que le podrían preguntar con la materia que ya pasaron. Yo le respondo que lo más difícil en esta prueba era eh, circuito RC o RL, ¿ya? Y ahí también pasan algo que se llama conmutación secuencial, que son switches que se van cerrando y abriendo, y ahí cambia la corriente o voltaje de los elementos. Entonces eso lo pillan hasta graficarlo. Pero el profesor no alcanzó a pasarlo, por lo tanto lo que les tocó en esta prueba es lo más fácil que preguntan en la prueba uno. No sé si me, no Oh, ya. sé si me Pero explico bueno, que les decía que te tenían que salvar sí o sí en esta porque esta es la materia más fácil. Después viene, después esa materia está relacionada con ecuaciones de carga y descarga de los condensadores. Entonces eso va a depender de los switches que tengan y en qué tiempo se abren, ¿ya? Y eso es más complicado, ¿ya? Entonces les digo que de verdad que tienen que salvar sí o sí en esta prueba. Entonces acá tengo una resistencia. Obviamente eso igual lo van a ver y yo tengo igual varios ejercicios de eso, ¿ya? Y ahí si lo que mataba en esta prueba era circuito RL o RC. ¿Ya? Entonces acá tengo esta corriente, me piden determinarla por superposición, ¿ya?
Voy a colocar los... acá tengo 24 volt. Acá tengo 8. Obviamente está en ohm. 6, 3, 4, más menos 30 volt. Y acá tengo 7 amperes. ¿Ya? Entonces, acá podría decirle que el número de circuitos va a ser igual al número de los generadores, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿cuántos circuitos tienen que resolver acá? 3, ¿ya? Y lo otro que tienen que recordar que las fuentes de voltaje es un corto, ¿ya? Cortocircuito para anularlas, ¿ya? Y la fuente de corriente, circuito abierto, ¿ya? Eso es lo que hay que saber acá, ¿ya? Y lo demás es solo reducción y yo creo que ley de Ohm, porque no, por lo menos este circuito no da para hacerle más cosas, pero ponga usted, si el circuito es más grande, ustedes lo hacen por superposición y cuando se enfrenten al circuito ya anulada la otra fuente, pueden usar los métodos que quieran, ¿ya? Como el video de la ayudantía 3, creo, que hice un Thevenin, pero también lo hice por superposición, ¿ya? Y entonces, eh, vamos a partir acá. Voy a empezar por esta fuente, ¿ya? Entonces, en la superposición quiere decir que yo elimino las otras fuentes y veo lo que aporta esta fuente a esta corriente, ¿ya? Después anulo esta y veo cuánto aporta esta y obviamente lo último, cuánto aporta esta. Y después sumo todas esas corrientes, por eso es la palabra superposición, ¿ya? Entonces, voy por A y voy a poner efecto de la fuente de voltaje 24 volts, ¿ya? Entonces, voy a anular las otras fuentes y voy a dejar solamente la de 24, ¿ya? Entonces acá me va a quedar esto. Acá había una fuente de voltaje, por lo tanto se cortocircuita, ¿ya? Acá está otra resistencia, y acá había una fuente de corriente, y como una fuente de corriente, para anularla la tengo que abrir, ¿ya? Entonces acá tengo 3, 6, 4 y 8, ¿ya? Entonces lo que yo necesito saber ahora es la corriente que pasa por acá, que voy a nombrar como I1, ¿ya? Entonces, ¿qué se le ocurre hacer acá? Aquí hay algo importante que tienen que saber, que es, se pueden reducir el circuito y después volver al circuito original, ¿ya? Yo puedo reducir todo esto y dejar solo una resistencia y calcular una corriente. Luego de eso puedo ir con esa corriente haciendo divisores de corriente para poder saber cuánto vale esto, ¿ya? ¿Hacer la malla de afuera del todo? ¿Cómo? O sea, no sé. Un cambio de fuente. Que se puede hacer por hartos métodos chillos, no es como que el método que yo lo estoy haciendo yo es el único, ¿ya? Acá se puede hacer por el método que ustedes quieran, pueden hacer método de mallas, pueden hacer reducción de resistencia y después ir volviendo, sabiendo ya la corriente total que está acá y pueden ir haciendo divisores. eh, del método que a ustedes se le ocurran y el más corto. A mí, por lo menos yo lo tengo resuelto reduciendo la resistencia. Así que ustedes después podrían hacerlo planteando la método de malla y calcular las corrientes. Entonces, si ustedes plantean no sé, se los digo si lo quieren hacer, plantean una corriente acá de malla y otra acá, y después dicen que la I2 va a ser igual a menos I1. El I1 que tiene acá, ¿cierto?
y ahí después resolver, y con esto ya tendrían cuánto vale el I1 del primer circuito, ¿ya? ¿Se entiende o no? O ponga usted, tengo acá una corriente A que va hacia allá y una corriente IB. Entonces yo digo, IB va a ser igual a menos I1, para que no se confunda, ¿ya? Pero yo lo tengo resuelto por reducción, ¿ya? Para poder también ir resolviendo, o sea, practicando la reducción de resistencia. Y entonces voy a reducir esto y le voy a colocar un R equivalente, ¿ya? Entonces el R equivalente que va a ser el serie de esto, no, mejor, ¿para qué resolver eso? ¿Cuánto da esa resistencia equivalente, chiquillos? 12. ¿Cierto? No creo que estemos tan mal si la prueba es mañana. Y entonces, y acá tengo una de 12, tengo 4, ahora sí, ahora aquí puedo hacer 12, tengo 6, 4, 3. Había No, no, una no, extra, 4, ¿no? sí, hay una ¿Por extra. qué el 4? ¿Por qué pusiste Sí. el 4? Es para ver si estaban atentos nomás, chiquillos. Me dejaste re loco ahí. Ya, entonces acá a esto le voy a poner R equivalente. Entonces, esa, para acá voy a colocar R equivalente. Esta acá va a ser un R equivalente. Entonces, a mí me gusta hacerlo así, porque en la calculadora le aseguro que sale más corto. Hacer a la -1, a la -1, luego a la -1, y acá va a dar 4. ¿Ya? Entonces, voy a tener, voy a dibujar todos los circuitos para que les quede claro, ¿ya? Entonces voy a tener este circuito. Voy a tener una resistencia de 4 y una de 3. ¿Ya? Y voy a calcular acá una corriente, le voy a poner IA. 24, 4, 3. Entonces acá sale sencillo. IA va a ser igual a 24 sobre 7. ¿Ya? Amper. Entonces, si yo tengo eh, esa corriente está acá. IA. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con ella? Como, Divisor de corriente. ¿cierto? Entonces, lo otro que podía hacer ahí es calcular el voltaje que está acá. Luego voy a saber el voltaje que está acá y acá. ¿Ya? Pero lo mismo, el voltaje que está acá está entre este punto y este punto también. Entonces acá después podría ser otro divisor de voltaje y así. Se puede hacer de distintas maneras, chiquillos. ¿Ya? Pero obviamente aquí sale más rápido hacerlo por un divisor de corriente. ¿Ya? Entonces, sabiendo el, el divisor de corriente, acá, de hecho, para no volver a dibujar el circuito, voy a hacer el divisor de corriente acá. ¿Ya? Y tienen que acá pensar que tengo esta polaridad hacia arriba y esta que va bajando, ¿ya? Entonces, al yo realizar el divisor, tengo lo siguiente, ¿ya? Tengo acá, voy a colocar el I1, va a ser igual a menos IA por acá, lo, lo voy a hacer a lo normal, ¿ya? Esto es, necesito saber bueno, que igual podría hacerlo con la de acá. Tengo muchas maneras de hacerlo. Voy a hacerlo con la de acá, mejor ya. Necesito saber esta corriente, ¿ya?
que es lo mismo que la corriente que está pasando acá. Es para no colocar más 4, o sea, 4 más 8, sino que tengo el 12 nomás. Ya esta corriente no se va a alterar si es que vuelvo desde aquí hasta acá, ¿ya? Porque ya pasa la I1 por este elemento. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Ya, entonces el divisor va a ser 1 sobre 12 y esperemos un momentito, chiquillos. Sería la sumatoria de el 12 y el 6, pero en paralelo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero esperen, dejen ver qué tengo planteado acá. Ujú. Ay, 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 ay. Ya. Entonces sería. Oye, me quedan 10 minutos. Ya. Es que tengo una confusión acá. Esperen un poquito. Tengo. Y entonces, ya mejor no lo voy a hacer por el divisor, hagámoslo normal, porque creo que lo que tengo anotado acá está mal. ¿Ya? Entonces, hagámoslo de la otra manera. Entonces tengo. Ah, eso estaba bien. Tengo esta corriente. ¿Ya? Voy a calcular el voltaje que tengo acá. Voy a poner un voltaje cualquiera. Voy a poner B1. ¿Ya? Y voy a multiplicar 24 dividido en 7 por 4. Mi calculadora la tengo acá cerca. Tengo 24 dividido en 7 por 4. Y eso me va a dar 13,7 volts. ¿Ya? Entonces, yo tengo luego 6 24, 3 y 12. Ya, entonces yo después tengo acá, que acá tengo 13,7 y acá también tengo 13,7. ¿Ya? Pero obviamente acá tengo esta corriente que va allá y estas polaridades está dado por esta corriente. ¿Ya? Entonces, si yo calculo la corriente que está pasando por acá, que le voy a colocar con cualquier corriente y no sé, y estrellita le puedo colocar, da lo mismo. El y estrellita va a ser igual a 13 dividido en 7 sobre 12. ¿Cuánto les da eso? Dividido en 12. Sería 1,14. 1,14 amperes. ¿Ya? Pero yo la corriente que necesito saber va hacia allá. La voy a borrar. ¿Ya? Voy a ver hasta allá. Y 1. Entonces, aquí yo puedo decir que mi estrellita va a ser igual a menos I1. ¿Ya? Porque está en el sentido contrario. Por lo tanto, I1 va a ser igual a menos 1,14.
¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Y tengo... Ay, me había dado el mismo resultado como lo tenía hecho antes. Ah, ya, bueno. Bien. Estaba bien entonces. Ya, entonces acá tengo la primera corriente. ¿Ya? Ahora tengo que hacer dos circuitos más y sumar las corrientes y me va a dar el resultado. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿Se puede hacer por divisor de corriente o por el otro método? Es que lo tengo hecho como con un divisor de corriente, con una ecuación que no les dije a ustedes. Ya, es que el divisor de corriente se supone que es la corriente que yo quiero saber, la corriente total o de la fuente, por 1 sobre la resistencia a la que le quiero saber esa corriente, y abajo es la suma inversa de todas las corrientes que están involucradas en el circuito. ¿Se acuerdan de la fórmula? Sí, Ya, pero si sí. ustedes esto lo sacan afuera, les va a quedar 1 sobre la suma de todo, y eso es la resistencia equivalente de de toda la resistencia involucrada. Entonces yo la ecuación la utilizo con I total por el R equivalente, que lo calculo antes, sobre la resistencia a la que le quiero saber yo la corriente, que es la IK. ¿Ya? No se lo había comentado antes, pero eso es un arreglo algebraico. ¿Ya? Pero bueno, da el mismo valor. ¿Ya? ¿Pudimos haber usado cambio de fuente o no? Acá, Sí. Que mm, de primera yo pensé en cambiar la fuente de voltaje en una de corriente y ahí usar el divisor. ahí para tener el cambio tienes que tener una resistencia que esté en serie. Y acá no tienes ninguna. Y entonces no. La de 3 ohms no estaría en serie. Ah, sí, 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 sí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien visto, sí. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Hubiese pues, cambiado la. Mira, calculémoslo si quieren. Calculémoslo. Pero si quieren se salen de nuevo y se vuelven a meter. No, si ustedes están muy complicados de tiempo, yo chiquillo aquí me quedo hasta terminar este ejercicio. Si ustedes quieren. No tengo así como algo que hacer después, más que subirle el video. Yo me quedo nomás. ¿Ya? Si quieren sacarse dudas, yo me quedo igual. Me podría quedar hasta las 9 si quieren. ¿Todo bien? Entonces, ¿nos Ya, pues, conectamos, nos desconectamos? hagamos más ejercicio. Ya, ya, bacán. Entonces, lo voy a pausar y vuelven a ingresarle aviso por WhatsApp, ¿ya? Estaba pensando en la confusión y ya la pillé, ya. No sé si alguno quería hacerlo por método de... Lo podemos hacer como lo tenía planteado en delante, o como lo tengo planteado acá, y después volver a hacerlo. Como me decía, no vi el nombre de quien me habla, pero alguien me dijo que lo cambiáramos fuente y lo hiciéramos. Y de hecho, El martes, dijo. con eso sale cortísimo. No había que para qué reducir. Entonces, ahí usted, de hecho, eso le iba a decir que la práctica nomás les da lo rápido que pueden hacer un circuito. De hecho, yo como la vi abajo, no la consideré que era tan en serio. Pero se puede hacer y de hecho sale hasta más rápido. Pero en delante había pensado en, como tengo, ya si quieren, vuelvo a copiar esto, para que nos saquemos todas las dudas y nos vayamos sin dudas, ¿ya? Entonces voy a copiar esto y a una página nueva, ¿ya? Ya en delante teníamos eso y nos dio que IA era 27, o sea, 24 sobre 7, ¿ya? Entonces nosotros lo que podemos hacer acá
es colocar el circuito que teníamos antes, ¿ya? 3. Que era la confusión que tenía, ¿ya? Por eso les decía que me dieran un tiempo para analizarlo y como no quería perder tanto tiempo, pero bueno, si no están apurados de tiempo les puedo explicar. Acá tengo 24. Entonces lo que hicimos delante es calcular la corriente que estaba acá, ¿ya? Pero esta corriente es la que estaba pasando por acá, si se fijan, ¿ya? Entonces, como nosotros rearreglamos el circuito, por acá está pasando esa corriente y ya también, ¿ya? Como que tienen que imaginar que ahora el circuito, el divisor de corriente está acá nomás, ¿ya? ¿Cierto? ¿O no lo ven? Ando de perdiendo ya. Esperen, a ver. Les voy a anotar así mejor. Ya. Acá yo tengo la corriente que está. Hagamos que. Es que al volver a reescribir el circuito es donde uno tiende a confundirse, ¿ya? Entonces hagámoslo normal, ¿ya? Entonces acá yo tengo una corriente que podría ir por acá y otra por acá. Y acá sigue habiendo IA. Eso está claro, ¿cierto? Y acá tengo una I triángulo y acá tengo una I cuadrado. ¿Ya? Ya, entonces, ya, ahí es donde nos solucionamos. Entonces el divisor está acá. Completo. ¿Ya? Y lo vamos a calcular para que nos quitemos la duda, ¿ya? Entonces, si yo necesito saber I triángulo, ¿cómo sería la ecuación? La normal, la que se sabe en todo. Sería IA, ¿cierto? Por ¿a cuál le quiero yo saber le quiero saber la corriente? Supongamos que es a 4, a 4. O lo dejamos en 12. No sé si como lo ven mejor, si lo ven con el 2, si lo ven con el 4. En verdad, lo mismo. De las dos formas, ¿sí? Ya, entonces dejémoslo con que acá hay un 12 nomás, para que no hayan tantos números, como les decían de antes. ¿Ya? Entonces acá solamente está el 12. El 12, sumar la resistencia, ¿no? Está el 12. Ya, entonces yo le quiero saber la resistencia del 12. Y toda la resistencia involucrada en el divisor sería 1 sobre 6 más 1 sobre 12. Obviamente esto vale 24 sobre 7. Ya. Si lo planteamos bien, nos tiene que dar el mismo resultado de delante. Lo voy a calcular yo si ustedes si quieren me ayudan. Tengo 24 dividido en 7 por 1 sobre 12. 1 sobre 6 más 1 sobre 12. ¿Cuánto le dio? 1,14. Ya. ¿Saben que esa es la confusión de armar y desarmar circuitos? Ustedes pueden hacer todas las reducciones que quieran, pero después tienen que saber cómo volver al circuito que tenían originalmente para calcular
la corriente que les piden. Ya en este caso nos dio el mismo valor. Ahora hagámoslo como dijo. De hecho, voy a copiar este circuito y lo vamos a hacer como dijo. Se me olvidó el nombre de que lo haya dicho. Marco. Ya, como dijo Marcos. Que muy inteligente el pana. Ya. Entonces, si nosotros tenemos esto. Y lo pasamos, esto no lo tengo hecho, así que si quieren me pueden ir ayudando. Si lo pasamos voy a tener una fuente de corriente que va a ir hacia arriba y va a valer 8 si no me equivoco. Y va a quedar la resistencia de 3, va a quedar la de 6 y si quieren dejamos la de 12 para que hagamos la reducción al tiro. ¿Ya? ¿Les parece? Y yo lo que quiero saber es la corriente que está hacia allá. De hecho aquí, entonces también hay que saber es que la corriente que ustedes están buscando les queda hacia arriba. ¿Ya? Y 1. ¿Ya? Entonces acá volvemos a hacer el divisor. Y de hecho podemos hacer los dos divisores si quieren. Miren que me motive. Uy, una consulta. ¿Cuándo tenía que apuntar la flechita Ah, ya. cuando cambiabais de corriente? Si yo tengo menos más, ¿La flecha tiene que apuntar hacia el más o al menos? así, hacia el más. Ah, ya. Era eso nomás. Ya. Ya pensé que no se había olvidado por completo. No, es que pensé que era para el menos y me había enredado. Ya. Pero era para el más. Ya. Entonces, calculemos, en este caso, voy a poner acá y A, y B, y C. Entonces, a nosotros, ¿cuál nos interesa? Y C. Entonces, y C va a ser igual al valor de la fuente, que sería 8, ¿cierto? Por 1 sobre la resistencia que yo quiero acá serían 12. Y todas las resistencias que participan en el divisor, que sería 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? 8 por sobre 12, 1 sobre 3 más 1,14. 1,6. A ver, chiquillos, que se puede hacer el circuito de la manera que a ustedes se le ocurra. 1,14, claro. Como les decía yo, hagan el equivalente de este, que sería, lo hacemos rápido, paréntesis, 3 a la menos 1 más 6 a la menos 1 más 12 a la menos 1, paréntesis, todo esto a la menos 1. Esto nos va a dar 12 sobre 7, ¿ya? Entonces, como yo hago el divisor, serían 8 por 1 sobre, o sea, el equivalente que serían 12 sobre 13 dividido en 12. De hecho, esto sería, disculpe un poquito chillo. Sí, mamá, estoy ocupado. ¿Cuánto les da esto, chiquillos? Sería, este multiplicado serían 8 por 12. 12. Y da 1,14. Ya, ¿ahora me creen que se puede hacer de todas las maneras, chiquillos? ¿Quedó todo claro lo que teníamos confusión o no? De aquí Sí se entendió, según yo. hicimos divisores y arreglamos el circuito. Y este es solamente la primera
Y acá, obviamente, aquí ya definimos ya que la corriente, bueno, no lo dejamos, pero la I1 nos da menos 1.14, ¿ya? Que bueno, acá yo lo tenía anotado como menos 8/7, ¿ya? Ya ese es el primer valor. Entonces ahora nos toca hacer otros dos circuitos más, ¿ya? Entonces vamos, antes que se nos pasen los 40 minutos. Entonces ahora voy a hacer B y voy a poner efecto de fuente de voltaje 30 volts, ¿ya? Entonces ahora yo voy a anular toda la otra fuente y voy a dejar solamente la de 30. Entonces si alguien ve que lo puede hacer de una manera distinta a la que yo tengo, lo hacemos, ¿ya? Que a veces lo que yo tenía hecho era para abarcar más cosas y no hacerlo tan corto, ¿ya? Que igual la ayudantía, creo que esta es tercera o cuarta vez que, es tercera parece, tercera vez que hago la ayudantía del ramo, por eso tengo tanto ejercicio. Acá tengo 4 y más o menos 30. Ya entonces acá había una fuente de voltaje, la cortocircuitamos. Acá había una fuente de corriente, la abrimos, ¿ya? Y nos queda esto. Si nosotros este circuito lo arreglamos un poquito para poder verlo, va a quedar acá la resistencia de 3, la resistencia de 6, la resistencia de 8 y la resistencia de 4. ¿Ya? De hecho, acá se me ocurre sumar esas dos resistencias, cambio de fuente y sería, ¿o no? ¿Cómo se le ocurre a ustedes, Sí, chicos? sí. ¿Cierto? Yo como lo tengo acá, acá si se fijan, si yo tengo la corriente, obviamente, normalmente sale del positivo en las fuentes, ¿ya? Entonces acá voy a tener IB, ¿ya? IB, pero esa corriente pasa por acá, se divide y vuelve a salir acá, que acá yo en la corriente no la coloqué, pero acá tenemos que tener I2, ¿ya? Y acá nos queda I2. Pero si esa corriente pasa por acá y después vuelve a la fuente, por lo tanto acá nosotros sabemos que I2 va a ser igual a IB, ¿ya? Esas cosas, el circuito, como nosotros tenemos planteado la corriente que es hacia allá, y por qué es hacia allá, si se le había olvidado, es porque nos piden esa corriente que vaya hacia ese sentido, ¿ya? Entonces, si yo calculo la corriente total del circuito, ya voy a tener la corriente I2, ¿ya? ¿Se entendió eso, cierto? ¿O alguien quedó perdido? Yo entendí. Ya, ya. Lo repito, si nosotros tenemos la fuente y le demos la corriente total pasa por acá, por esta resistencia, se divide acá y después vuelve a pasar por esta resistencia para volver a la fuente, ¿ya? Ese es el flujo de la corriente. Y como nosotros tenemos Sí, sí, sí. planteado la I2, Entendió. tenemos ahí que IB igual a I2, ¿ya? Entonces aquí, más fácil aún. Eh, acá es una ley de Ohm nomás, ¿ya? Y de hecho la voy a anotar tal como la tengo. Tengo que I2 va a ser igual a 30. Y acá tengo todas las resistencias que están en serie. Sería la de 8 más la de 4 más el equivalente entre estas, ¿ya? Porque estas son todas las que están en serie. Y entonces acá yo tengo un equivalente, ese equivalente más 3 a la menos 1, más 6 a la menos 1, y todo esto a la menos 1. Y ahí nos va a dar el valor al tiro. Y el valor debería ser 17/7 amperes. Entonces acá ya no tenemos que hacer
a lo más era sacarle ese equivalente que lo anoté al tiro en la ecuación abajo, ¿ya? De hecho, si ustedes hacen eso, también es válido, se están saltando pasos, ¿no? ¿Ya? Entonces era calcular el equivalente acá, nos queda una resistencia, nos queda una fuente con resistencia en serie. Entonces, por lo tanto, calculamos la corriente total, que va a ser igual a la corriente que andamos buscando. ¿Ya? Creo que no hay que darle vuelta a ese. Entonces nos vamos con el C. ¿Ya? Entonces pongo, Creo que era 15 partido en 7, sí. Sí, a mí me dio 15. ¿sí? Tengo 30 dividido en 14. Sí, tienen toda la razón, chillo. No sé por qué le puse 17 acá. Entonces tengo 15. Si era 30 sobre 14, sí. Ya. Entonces acá. Bien, están atentos. Así dan ganas de. Me quedo hasta las 10 nada. Ya, 15. Entonces, ya voy el efecto de fuente de. Y acá es la de 7 amperes, creo que era. Sí, 7 amperes. Ya, entonces anulamos las fuentes. Dejamos solamente la de 7 amperes. Si ustedes saben usar PSIM, Sí, porque, Algo. porque para estos, porque para, pongo ustedes, para problemas así, PSIM no se demoran nada y se sacan la duda si es que un ejercicio no lo tienen bueno. Ustedes después pueden simular el circuito en PSIM, el completo, y ver si es que lo que nos va a dar por suposición es igual a lo que nos da la simulación. ¿No? Eso es el circuito del primero, no se demoran ni 10 minutos en hacerlo. 4, 6, 3, y acá tengo la fuente que va hacia abajo. 3. No serían 7. Ya. Acá, ¿cómo lo haría? Acá está cantado que hay que hacer algo con la resistencia, ¿cierto? Entonces, yo lo voy a. Igual, no sé si lo ven tan evidente, pero el circuito nosotros lo podemos dejar así. Miren. Acá esto como hay que desarrollar esa habilidad de, hoy puedo mover esta resistencia por un lado y volver a dibujarla para que quede el circuito fácil de adivinar qué cosa hacer más rápido, ¿ya? Pero aquí quedaría así el circuito. Se fijan que este punto es el mismo que este punto. Entonces yo puedo tomar esos dos puntos y unirlos y va a quedarme acá la de 3 y la de 6. Acá queda la de 8 y la de 4. Y yo lo que necesito acá, me olvidé colocar es esta, que va a ser I3. ¿Ya? Entonces, hagámoslo, no sé, de la manera que ustedes quieran. Lo podemos hacer como lo hago yo, como lo hace normalmente la fórmula, pero ustedes saben que va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces lo que yo podría, o sea, lo que haría aquí yo es de reducir esta y sumarla con esta, ¿sí? Y ahí ya voy a tener la corriente que va a estar acá, obviamente, va a ser la I3, va a pasar sí o sí por esta rama, ¿ya? Entonces, si yo hago esa reducción y uso estas dos resistencias, me va a dar la I3. Además que como está esta corriente hacia allá,
después esta corriente tiene que volver a la fuente, por lo tanto está hacia allá y hacia allá. Entonces si yo calculo, en este caso, le hubiese puesto otros nombres, no sé, hubiese sido IA y B, no hay un problema con las polaridades, ¿ya? A eso quería llegar. Entonces, como está esta hacia allá, si yo calculo directamente con el divisor de tensión, no tengo que ponerle un menos, no como en el primer caso, como en el de acá, ¿ya? ¿Se fija? Ya, entonces, vamos a hacerlo con el divisor, ¿ya? Entonces acá tengo, voy a ponerle un R equivalente 1 va a ser igual a 3 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. Esto me va a dar... y lo voy a hacer al tiro igual. El R equivalente más 4. Entonces yo acá lo voy a encerrar para que ustedes sepan que esto es el R equivalente 1. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 6. ¿Ya? Ahora lo que yo puedo hacer es calcular solo con el 6 y con el 8, o también sacar el equivalente total que... O sea, a lo que me refiero es, lo puedo calcular así o lo puedo calcular así. ¿Ya? Si quieres lo hacemos de las dos maneras. Entonces, yo tengo... Mejor déjenme poner una página nueva. Tengo que mi R equivalente 1 va a ser igual a 6. ¿Ya? Y el circuito que me queda va a ser 6, ¿cierto? Sí, 6 y 8. Y la fuente de corriente. Y obviamente acá está el I3. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir directamente que I3 va a ser igual a 7 por 1 sobre la resistencia por donde va a pasar por esa corriente, que va a ser 6, dividido en 1 sobre 8 más 1 sobre 6. ¿Cuánto les da eso, chiquillos? Uno sobre 6, 1 sobre 8 más 1 sobre 6. ¿Les da 4 o no? Sí, sí, exacto. Ya. Entonces, ahora lo que podemos hacer también es sacar el equivalente de acá, que sería el R equivalente, el que yo les nombraba anteriormente. Como lo hago yo, es el R equivalente, y me refiero a equivalente de todas las resistencias que están involucradas en el divisor de corriente. ¿Ya? Entonces, voy a sacar el R equivalente total, le puedo poner acá, con T. Y eso va a ser, lo voy a escribir, que es acá, paréntesis 6 a la menos 1 más 8 a la menos 1 y todo esto a la menos 1. Y esto me va a dar paréntesis 6 a la menos 1 más 8 a la menos 1, paréntesis todo esto a la menos 1, 24 sobre 7. ¿Ya? Entonces ahora puedo hacer el divisor como lo hago yo, que sería 7 por 24 sobre 7, y ahora divididos por la resistencia que yo quiero saber, o sea, la resistencia que está involucrada en la corriente que yo quiero saber. En este caso va a ser la 6. Y acá obviamente se va a... Es 24 acá. No están atentos. 24. Entonces se van estos y ahí me queda igual 4 amperes. ¿Queda claro, chiquillo, o no? Entonces,
acá, para finalizar, tenemos que el que me están preguntando va a ser igual a I1 más I2 más I3. Y acá sería I1, si no me equivoco, dio 14/7. No era 14. Era menos 8/7. Menos 8/7, que es el menos 1.14, creo, si no me equivoco. Y acá va el segundo, que serían... el segundo nos dio I2, 15/7. 15/7. Y más 4. Y acá esto nos va a dar 5 amperes. ¿Sí o no? A ver. Menos 8/7. Así es. Ah, verdad. Entonces, 5 amperes es el valor de la corriente que nos estaban pidiendo. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda. No me entrega un... ¿Cuánto nos queda? Por si les queda alguna duda, chiquillos. De cualquiera. Obviamente en el antes hicimos más y calculamos hartas veces y uno para sacarnos las dudas. Me quedan 10 minutos. Pero en sí, el método de superposición es tomar una fuente, anular las otras, calcular la corriente que pasaría por ahí. Después hacer lo mismo con las otras fuentes. Y después Sí, a mí me quedó súper claro. sumarla. Como que ¿Sí? me había enredado donde lo había explicado cuando lo explicaste con Thevenin. Pensaba que así se hacía el Thevenin, había que hacerlo de esa manera. No. Y Entonces me había mareado. la idea del... No, pero ahora caché. Ya. Sí, la idea del video de ese era para abarcar un ejercicio con hartos métodos. Entonces tenía ahí el Thevenin superposición y Norton con superposición. Pero eso te da el paso a que la idea es que se den cuenta ustedes que un circuito uno puede usar un método y dentro de ese método uno sigue usando otros métodos. Es válido. ¿Cuál era el ¿cómo se llama? Ah, no, nada. Que pensé que había un método con el que solamente se podía ver un tipo de fuente. Pero parece que era otra. No hay como un... No, es que no me pesqué, que ya me acordé que me había dicho. Ya. Entonces, Díselo. si quieren, me quedan 8 minutos. Miren. Así, a grandes rasgos, tienen mallas, ¿ya? Entonces las mallas lo que tienen que hacer son LBKs, ¿ya? ¿Y cómo les quedan las ecuaciones? Les quedan una corriente por una resistencia. Una resistencia más una corriente por una resistencia, ¿ya? Y bueno, y aquí obviamente hay que tener ojo cuando les queda una resistencia y hay dos corrientes, ¿ya? Se puede ver la 1 menos la 2, ¿ya? Que es cuando queda un elemento y pasan corriente así, ¿ya? En nodos, ustedes tienen que primero hacer LSK, para después la LSK pasarla a voltaje y resistencia, ¿ya? D2, R2, y así les va quedando las ecuaciones, ¿ya? En superposición
Bueno, acá se anulan las fuentes, ¿no? Entonces podría tomar esto, que esto es lo que ustedes tenían que saber. Y en Thevenin, ustedes primero acá pueden calcular primero el VTH y acá el RTH. Y en el RTH se anulan fuentes independientes. Pero creo que el profesor no les va a preguntar un Thevenin con fuente dependiente, creo yo. Si le representara un Thevenin con fuente dependiente, ahí tienen que hacer otro paso, que es el paso que les mandé en el documento del profesor, que es imaginar una fuente, o sea, dar una fuente de voltaje que tenga un valor de 1 volt y calcular el I. Entonces, si ustedes tienen una ensalada de fuentes y tienen en los puntos del Thevenin, ustedes imaginan una fuente de voltaje acá y digo, ya, esta vale 1 volt y necesito calcular esta corriente, ¿ya? Y después hacen B sobre R, o sea, B sobre I, y les da el valor, ¿ya? Pero si el profesor no lo vio en clase, no creo que se los pregunte, ¿ya? Yo se los doy por, yo creo, conocimiento general, para que sepan que si en algún momento usted en otro ramo les toca eso, tienen que hacerlo por ese método, ¿ya? Oye, pero siempre es de uno, porque yo vi un ejemplo en el libro y era con una fuente de corriente, pero también la ponía como de uno, Ah, ya, de uno sí, ampere en igual ese se puede caso. hacer con una, a mí me lo enseñaron con fuente de voltaje y obviamente se puede hacer con una fuente de corriente, pero tendría que saber el voltaje entre los puntos de esa fuente. Entonces, igual a mí, no sé, se me haría un poco más complicado, creo yo, pero igual puede depender del circuito. A ver, pero el uno es porque si no es como probar, porque Claro, es que, no es es que como igual, que hay que buscarlo. no, claro, es un 1 porque es el número más, no puedo poner 0. No sé si, Ah, ya, ya, es que eso como que me tenía medio preocupado porque no entendía muy bien por qué era un uno, era, pero ya ahora pero caché. un 1 da lo mismo porque ponte tú si acá, no sé, le puedo poner 100 y me va a dar el valor de la corriente. Y la corriente va a depender del valor 100. Entonces, puedo poner 1, puedo poner 100 y resolver el circuito, ¿ya? Pero obviamente va a haber 1 porque, no sé, no creo que les ponga, no sé, le quieras poner 8 tercios o un valor que sea más complicado de manejar. Es solamente por eso. Y acá es voltaje entre terminales. Y en el Norton, de hecho, ya bueno, acá en el Norton tienen que calcular el IN y acá cortocircuito en terminales. Y acá el RTH se calcula exactamente igual que el RN. Solamente el Norton y el Thevenin cambian, que ustedes tienen que calcular el voltaje entre terminales o la corriente entre los terminales. Y para eso, para calcular la corriente acá, tienen que cortocircuitar. Y acá tienen que abrir el circuito y calcular el voltaje que habría ahí. ¿Ya? Esas son toda la materia que usted le ha pasado el profesor. Como tipo de resumen. Primera vez que hago este tipo de resumen, así que. Y ustedes también por el interés de quedarse, pues chiquillos. No sé si tienen alguna otra duda, me quedan 2 minutos y medio. No, tuvo súper buen resumen. Ya. Ah, Sí. lo de los supernodos también podría ser. Los supernodos. Mm, No vimos ni un supernodo. Es que un supernodo. mm, a ver. Acá tengo un supernodo con un ejercicio.
les mando este ejercicio, una foto en el chat. Les mando el ejercicio hecho porque lo tengo hasta comentado. Y ustedes lo pueden Ya. revisar y me dicen como que les tienen duda, porque un supernode es como una técnica nomás que se utiliza. Entonces, como, Lo mandáis al WhatsApp, como- ¿verdad? sí, se lo voy a mandar al WhatsApp. Dale. Entonces, lo dejamos ahí, pues chiquillos. Espero que les vaya bien en la prueba. Eh, Traten de salvar en esta prueba y nos estamos viendo a la hora de ayudantías. Dale. Muchas gracias por quedarte harto más tiempo. Ah, chiquillos, si para eso estamos. Que les vaya bien nomás. Dale, igual. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Oh.